Continuamos en canalom.es y vamos a hablarles de trastornos de la conducta alimentaria. Lo vamos a hacer con toda una experta que ha hecho una tesis doctoral sobre este asunto, con Lorena Belmonte, que es profesora en la Facultad de Educación y doctora en Psicología. Muy buenas, Lorena. Buenas. Decía que eres una experta porque, bueno, has hecho tu tesis doctoral sobre esto y tu labor profesional también gira mucho en torno a los trastornos de la conducta alimentaria. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, básicamente trabajo con personas afectadas con trastornos de la conducta alimentaria. Y un poco de ahí surgió la idea, junto con una tesis enmarcada en el proyecto de Universidad Saludable, que dirige la doctora Eva Herrera Gutiérrez, de la Universidad de Murcia, que está asociado a su vez a una de las tesis del grupo de investigación de Basalú. Y aprovechando este estudio que está enmarcado dentro, a su vez, de la REUS, que es la red de universidades saludables de la Universidad de Murcia, aprovechamos los datos de una encuesta que se había pasado al alumnado universitario en el año 2013 exactamente, y decidimos utilizar estos datos para analizar el riesgo de trastornos de conducta alimentaria y a su vez relacionarlos con factores relacionados con la salud, la satisfacción vital y los estilos de vida. Trastornos de la conducta alimentaria todos conocemos, o los más populares, la anorexia, la bulimia. ¿Hay más trastornos? Sí, hay muchos más, aunque sí que es verdad que esos son los principalmente conocidos. En el DSM-5 se incluyó el trastorno por atracón, que anteriormente en las anteriores clasificaciones internacionales no se consideraba un trastorno alimentario con entidad propia clínica. Y bueno, generalmente lo que nos encontramos en la mayor parte de los casos suelen ser trastornos de la conducta alimentaria que le llamamos no especificados, o también en el gremio le llamamos TECANE, que tienen síntomas propios de la enfermedad, pero no llegan a cumplir los criterios globales que se exigen. ¿Cuál es ese trastorno por atracón? Ese que no lo he oído yo nunca, ¿eso qué es? Sí, en el trastorno por atracón hay episodios de atracones, como ocurre en la bulimia, es decir, una ingesta voraz de comida en un periodo de tiempo. Normalmente suelen ser periodos de corto tiempo, una ingesta de un alimento, cantidad de alimentos mucho mayores de las que sería propio en cualquier persona sin el trastorno. Lo que pasa es que luego no llevan a cabo métodos compensatorios, como son las purgas, los vómitos, ni tampoco utilizan laxantes ni diuréticos, es decir, no intentan compensar esa conducta. Entonces simplemente están los atracones y normalmente suele haber como consecuencia sobrepesos o obesidades. Bueno, lo más importante, una de las cosas más importantes de la tesis son las conclusiones, porque vosotros habéis estudiado, como decías, los trastornos de la conducta alimentaria en la Universidad de Murcia. ¿Cuáles son las conclusiones? Aquí hay muchas personas que tienen tendencia a estos trastornos, ¿o no? Cuéntame. Sí, como te decía Maite, utilizamos los datos provenientes del estudio del proyecto de Universidad Saludable. Entonces se utilizó el marco muestral de los alumnos de la Universidad de Murcia en aquella época, en el 2011-2012, que iban en torno a casi 30.000 alumnos. De ellos se seleccionaron de forma aleatoria y al final los cuestionarios válidos fueron aproximadamente 850. De esos, 135, es decir, en torno a un 16%, tienen una probabilidad media alta de manifestar un trastorno alimentario. En concreto, casi el 45% tienen con alta seguridad o con total casi criterio clínico la enfermedad, es decir, es un posible trastorno de conducta alimentaria. Esto lo evaluamos a su vez con el EAT26, que es un test que está baremado y que mide, es un screening para medir prevalencia o posibilidad de riesgo de esta enfermedad. Esto por un lado, lo cual es bastante relevante y significativo, porque quiere decir que en ese momento y en esos alumnos en torno a un 16% tienen riesgo de tener la enfermedad. Por otro lado, encontramos que son personas que, como ya dice la literatura, tienen un ideal de peso muchísimo más bajo que el resto de alumnos. También manifiestan mayores niveles de estrés frente a los estudios y también frente a la vida en general, peor autoconcepto y autoestima con los ítems que se evaluaban en el cuestionario. También normalmente suelen elegir alimentos menos calóricos y alimentos con menos grasas, que esto en apariencia podría ser beneficioso, porque si lo pensamos de una forma general, están eligiendo alimentos saludables, pero sabemos que está detrás de su restricción alimentaria y de su miedo al alimento. Se inscriben más a gimnasios
su IMC, su índice de masa corporal, es mayor que la media de los alumnos que no manifiestan el riesgo de la enfermedad. Realizan dietas con más frecuencia que el resto de la población universitaria y en general se sienten a nivel corporal con más peso, es decir, se sienten gordos con muchísima más frecuencia que el resto de sus compañeros, lo que nos indica uno de los síntomas principales de la enfermedad, que es la distorsión corporal, porque si lo comparamos con los IMC no había diferencias, por tanto realmente no es una percepción real, sino es algo subjetivo propio de estas dificultades. Lorena, ¿se pueden prevenir estos trastornos? Es decir, los padres y la sociedad en general, pero los padres, ¿podemos hacer algo para evitar que nuestros hijos en un futuro tengan alguna de estas enfermedades o no? Sí, lo fundamental en estas enfermedades mentales y bueno, en la mayoría es la prevención. Precisamente desde la red de universidades saludables, desde la red UMU, se ponen en marcha actividades encaminadas a la prevención de la enfermedad y a la promoción de la salud. Y en concreto, por ejemplo, en Adaner Murcia, que es una asociación en donde trabajo, también se llevan a cabo actividades de prevención encaminadas a prevenir estos trastornos en el contexto de educación secundaria. Es nuestra intención en un futuro poder llevar a cabo estas políticas en el contexto universitario, porque estamos viendo que son trastornos, son enfermedades mentales que empiezan en edades cada vez más jóvenes, pero sí que la media está en torno a los 15-26 años y por tanto engloba toda la etapa universitaria. A nivel de la prevención, los padres tienen que ser conscientes de inculcar unos buenos hábitos alimentarios y deslindar de todo lo que la sociedad nos vende con referencia a los ideales y los cánones de belleza. Estar muy pendientes ante cualquier mínima alerta, bajadas de peso abruptas, cambios en el estado de ánimo, que les encuentren comida escondida y claro que se puede realizar y debemos tener conciencia de que tenemos que hacer una actividad preventiva. Lorena, se habla mucho de la anorexia y la bulimia desde hace muchos años, se supone que se realizan distintas actividades preventivas, pero realmente las cifras bajan en relación a otros años, o las cifras siguen manteniéndose estables? No, desde los años 60 la prevalencia de la incidencia de la enfermedad ha aumentado de 2 a 5 veces y bueno, actualmente es una de las enfermedades mentales en adolescentes mujeres, porque sabemos que la enfermedad mayoritariamente en el 90% ocurre en la población femenina. Cada vez se extiende más y también cada vez afecta más como hemos dicho, tanto a poblaciones más jóvenes como también a poblaciones se va extendiendo de poblaciones más de clases medias altas, que normalmente es más prototípico del patrón de la enfermedad, a clases bajas y clases medias. Y en general los datos nos indican que al contrario, si entramos un poquito, aproximadamente el 1% de la población padece una anorexia nerviosa, en torno a un 2% una bulimia nerviosa, y los datos para trastorno de atracón también están en torno al 2-3%, y los que englobamos como trastornos de conducta alimentaria no especificados, serían en torno a un 5%, aunque determinadas investigaciones pueden llegar simplemente, bueno, si tenemos en cuenta simplemente lo que son la sintomatología alimentaria, como hemos dicho, no tan estricta como las clasificaciones internacionales exigen, en torno a un 10 hasta un 20%, y al final la tendencia es esa, son enfermedades cada vez más presentes en nuestra sociedad. Decías que el mayor porcentaje es en chicas, pero también esos trastornos se dan en chicos. ¿Hay alguna diferencia en las características de la enfermedad cuando se trata de chicos a de chicas? No, porque las características son las mismas. Aproximadamente es un 10%, pero sí que es verdad que también los estudios indican que cada vez la tendencia es mayor, cada vez nos encontramos más varones dentro de
de esta patología, de esta enfermedad, y normalmente bueno, el perfil es el mismo. Al final hay una obsesión desmedida por el cuerpo, por el peso y una idea irracional, bueno, un miedo irracional a la ganancia de peso y la distorsión corporal, que suele ser uno de los síntomas más difíciles de entender por el resto de la población y también más difíciles de manejar a nivel de tratamiento, porque eso es bastante resistente, es decir, la sensación de estar gorda a pesar de tener un peso muy bajo. Lorena, vas a organizar o vas a hacer en abril un curso en la Universidad Internacional del Mar que trata este tema. Cuéntanos un poco, porque seguro que hay mucha gente que esté interesada en apuntarse. Sí, en las fechas van a ser de la semana del 23 de abril, que es lunes, hasta ese viernes. El curso va a tener una duración de 30 horas. Se realiza en colaboración con la asociación ADANER, tendrá lugar allí en las instalaciones de la asociación, en Ronda Norte, y vamos a contar con todos los profesionales de la asociación, mis compañeros y compañeras con las que trabajo, que son expertas de nivel en estas enfermedades, que llevan trabajando muchos años, y además también vamos a contar con la colaboración del doctor Luis Valenciano y del doctor Francisco Toledo, que nos hablarán un poco de psicopatología y de personalidad en estas dificultades. Y mi objetivo como directora del curso es acercar tanto a estudiantes relacionados con el sector de la salud y con el sector también de la educación y otras disciplinas afines, acercar lo que realmente vemos en consulta. Al final, como nos pasa siempre en los libros, la teoría está muy bien, pero luego la experiencia da mucho campo de visión, y queremos hacer un curso teórico porque queremos traer la teoría más importante y los conocimientos relacionados, pero también queremos que sea muy práctico. Habrá talleres, habrá role-playing y bueno, en principio será en horario de tarde y esperemos que tenga una buena aceptación y una buena acogida. Lorena, tarda mucho una persona que sufre anorexia, supongo que también hay distintos grados, ¿no? Pero ¿cuál es el tiempo medio de curación? Porque se pueden curar, pueden acabar aceptando su cuerpo y queriéndose como son, pero ¿cuánto tiempo? Sí, aproximadamente las cifras indican que el 50% de las pacientes, hablo en femenino por aquello de la mayoría, se recuperan sin ningún síntoma. En torno a un 30% se quedan con síntomas residuales que no les impiden llevar a cabo su vida con normalidad. Un 20% cronifican y en torno a un 5% mueren. Y sí que es verdad que conforme pasan los años, a los 10 años de la enfermedad, las cifras de muerte aumentan muchísimo. Esto es muy importante porque, como hemos dicho antes, son uno de los trastornos mentales que más muertes produce, tanto por la inanición propia de la enfermedad como por las conductas purgativas o el suicidio. Aproximadamente los tiempos de tratamiento, que esto es algo que siempre explicamos a los padres o al paciente cuando es mayor de edad, son largos. Sí que es verdad que la fluctuación del curso depende de muchas características. A veces es un curso corto con una remisión espontánea, pero normalmente, en otros casos tiende a la cronicidad. Normalmente estimamos una media de 2-3 años de tratamiento. Las sesiones inicialmente son semanales. Es importante que el equipo sea multidisciplinar, es decir, que haya psiquiatría, haya nutrición, una atención nutricional y una atención psicoterapéutica por parte de un psicólogo. Y dependiendo de la evolución y de los síntomas, se va pasando de sesiones semanales a sesiones quincenales, mensuales, trimestrales, pero aproximadamente en torno a 2 años, 3 años suele ser la media. Supongo, Lorena, que debe ser muy duro ver a las pacientes y también ver a los familiares, porque a veces los familiares no saben qué hacer para poder salvar a su hijo o a su hija de una enfermedad que es voluntaria, entre comillas, pero que al final se convierte en una auténtica tragedia. ¿Tú cómo luego uno no se lleva eso a su casa? Al final, esto es una pregunta muy general en el oficio de psicólogo, ¿no? Al final la experiencia entiendo que la profesionalidad te hace contactar con el paciente en el contexto de la consulta y luego sí que es verdad que muchas veces nos llevamos el trabajo a casa porque, a veces es inevitable, pero es ese equilibrio interno que uno intenta conseguir, ¿no? para poder, si no, uno no tiene las facultades al 100%. En relación a lo que decías, Maite,
Los padres llegan muy desorientados a consulta, llegan muy asustados, porque normalmente no entienden lo que les pasa. Siempre les explicamos que, bueno, que en la mayor medida, sobre todo cuanto más pequeños son los pacientes, no tienen, es algo típico, no hay conciencia de enfermedad, y que, haciendo un matiz, sí que es verdad que no es una enfermedad voluntaria, es decir, tenemos que entender que son enfermedades mentales, que no son modas pasajeras, que no son decisiones de adolescentes, que no son cosas que se pasen, bueno, pues con la edad, ni con una bronca, ni son tonterías, son enfermedades mentales que generan un alto sufrimiento, que desbaratan por completo la vida de las personas que lo padecen, y que implican que la persona solo pueda pensar en su cuerpo de una forma muy negativa y brutalmente desagradable. Y bueno, el principal trabajo es ese, ¿no? que los pacientes, que los familiares, que sobre todo su círculo más íntimo entienda que no es algo que hayan decidido voluntariamente, que afortunadamente sí pueden salir voluntariamente de la enfermedad, y para ello tienen que seguir el tratamiento. Pues Lorena, ojalá muchas personas que están con la enfermedad consigan salir de ella, con la ayuda que hacéis desde la asociación. Recuerda dónde estáis ubicados, qué servicios ofrecéis para quien quiera acercarse. A lo mejor nos está viendo alguien pues que padece esta enfermedad, sí, o que está ahí en el límite, ¿no? Que a veces es verdad que se nos meten, antes yo decía lo de voluntario, como refiriéndome a que no es algo, una enfermedad que te venga ya dada por la genética, ¿no? Sino que es algo que se supone que se desarrolla a lo largo de tu vida, pero claro, hay un momento en el que pierdes el control absoluto, como en muchísimas otras enfermedades, ¿no? Y cuando pierdes ese control, hay algunas enfermedades que te provocan ciertas cosas, pero esta te puede provocarla, te puede matar, sí. Te puede matar. Aparte, como decías tú, ese sufrimiento, gente no que también se autolesiona. Bueno, la verdad que tiene que ser durísimo de ver y peor, durísimo de sufrir, tanto la paciente como las familias. ¿Dónde estáis ubicados y qué servicios ofrecéis? Bueno, yo trabajo en varios sitios, trabajo en la privada, trabajo en Psicoclínica Murcia, pero centrándonos en Adaner Murcia, es una asociación que es la única, la única entidad que tiene centro de día en la región. El centro de día es un sitio donde están internados, internadas, en régimen lo que llamamos semiambulatorias, de las 9:30 hasta las 6:30 de la tarde, y lo que se ofrece en la asociación es una atención nutricional, psiquiátrica y psicológica, la posibilidad de hacer un tratamiento a nivel ambulatorio, también la posibilidad de hacer un tratamiento a nivel de centro de día cuando las condiciones lo requieren y el paciente no se puede gestionar a nivel ambulatorio. Y bueno, además también, como hemos dicho antes, hay talleres de prevención. Mis compañeras se desplazan a los coles para hacer charlas sobre hábitos saludables. También hay psicoeducativos para los padres, para entender lo que es la enfermedad, se hacen terapias de grupo y bueno, no tenemos tiempo para hablar, pero se hacen muchísimas cosas, todas encaminadas a la mejora, al diagnóstico precoz de estas enfermedades y a su pronta recuperación. Pues Lorena, mil gracias por estar con nosotros y transmitimos el mensaje de que hay que estar sano. Lo que hay que estar es sano. Si pesa uno un poco más, uno un poco menos, cada uno, y que hay que aceptarse a sí mismo. Y cuesta mucho trabajo, como tú decías, en esta sociedad en la que estamos, en la que vemos tantas cosas en la televisión, en la publicidad, y nos meten unos estereotipos que se supone que todos tenemos que ser tan ideales y maravillosos como sale en televisión o en publicidad, y cuesta trabajo, ¿no? Escapar de esa serpiente, como yo digo, ¿no? Sí. Bueno, a ver si lo conseguimos. Mil gracias, Lorena, enhorabuena por tu tesis. Gracias. Y recordamos las fechas del curso Unimar, del 16... Del 23 de abril al 28, si no recuerdo mal, del lunes 23 de abril hasta el viernes, será en Adaner Murcia. Pues quien quiera apuntarse es tan fácil como entrar en unimar.es y ahí tienes todo. Nosotros volvemos, Guillermo, hoy está diciéndome, Maite, el tiempo, siempre me riñen, de verdad. Volvemos mañana.